¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Viaje al Pasado. Las fotografías que traigo son bastante interesantes, ya verán. Una colección más sobre la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, quiero comenzar con esta. Viene de 1825. El Congreso autorizó oficialmente una feria en diciembre, evolucionando hacia un evento de relevancia económica. La fiesta de la Feria de León ya no solo era una fiesta religiosa, ahora era algo mucho más grande. Algo que en un principio se celebraba solo como la fiesta del templo en el centro histórico, del sagrario dedicada a San Sebastián. Esta es la Casa Madrazo, un icono de la arquitectura leonesa. En 1904 comenzó a construirse. 1904. Esta emblemática edificación finalizó en 1907, en el mismo terreno que albergaba las tiendas de la Valenciana y Fábricas de Francia. Esto ya lo verán en una próxima fotografía. Este edificio, diseñado por Louis Long, su estructura metálica y detalles en cantería lo hicieron destacar como un ejemplo de la modernización de León. Mira, todavía alcanzó a aparecer por ahí una carreta o tranvía tirado por caballos. Esta fotografía sobre la plaza principal, recuerdos desde la vista norte de la plaza principal, del lado de Presidencia de León. Se alcanza a apreciar incluso el pozo artesano que alguna vez se ubicó frente al Palacio Municipal. Y pues bueno, el ambiente nos invita a imaginarnos cómo era la vida cotidiana en este tiempo, que puede ser un 1900. Vean que hay bastantes árboles. Vean, ahí está el pozo al que me refería, justo enfrente de Presidencia. Esta calle es Héroes de la Independencia y es sobre las inundaciones de León de la inundación de 1888. El saldo final: 2.000 casas destruidas de 8.000 existentes, 115 manzanas afectadas de 236 existentes, 242 cuerpos recuperados, 14.000 desaparecidos, 5.000 familias damnificadas, 2.250.000 en pérdidas de las inundaciones en León, 1888. Vean, les voy a mostrar unas fotografías que marcan el comienzo de la construcción del expiatorio. Esta es una de ellas. Es un sábado 20 de septiembre de 1924. Aquí inicia el templo expiatorio. La construcción de este magnífico recinto comenzó el 8 de julio de 1921. Numerosas familias leonesas donaron y prepararon piedras para los cimientos, en las que grabaron y escribieron sus nombres y dedicatorias. De ahí en adelante tomó 91 años concluir esta obra, que estuvo detenida en diversas ocasiones por conflictos de guerra, significando 33.159 días desde la colocación de su primera piedra hasta su ceremonia de conclusión. En esta fotografía aparece el señor Probo Bernardo Chávez y el maestro de obras Rafael Velázquez, sosteniendo una bandera con los operarios del templo expiatorio en construcción. Del mismo evento esta fotografía es 1921, templo expiatorio. Es la ceremonia de bendición de las piedras usadas para la cimentación del edificio. Cientos de personas congregadas en el evento de bendición de piedras en 1921.
Creerán que esto es una playa, pero no. Ahora mismo les digo dónde es este lugar. Es la presa del Palote, en el Parque Metropolitano de León. Y es de 1983. Ok, ahora esta fotografía de la plaza principal allá por los años 50. Un vistazo a este tiempo. Un día cotidiano. Creo que estamos desde el ángulo del Hotel Condesa. Tenemos de frente a la Presidencia Municipal de León. Qué diferente se veía, ¿no? El kiosco con este tipo de piso. Vean los modelos de los automóviles. Los camiones de transporte urbano de los 50s. Otra fotografía para adentrarnos en el pasado, muy probablemente sea contemporánea por los modelos de automóviles, se ven muy similares. Ciudad de León. Ok, se vienen unas fotografías muy interesantes. Esa iglesia que vemos al fondo es el Santuario de Guadalupe. Recordarán por ahí que ya les mostré, ya les hice un video, ¿no?, sobre esta zona cerca del Santuario de Guadalupe. Desde los inicios de la ciudad, ahí había una quinta de una persona muy rica en León, dueño de la mina La Valenciana en Guanajuato, que luego vendió esta finca a un general que participó en la batalla contra los Estados Unidos y luego fue general de Maximiliano de Habsburgo. Su quinta estaba muy cerca de aquí, de este Santuario de Guadalupe. Pues vean esta fotografía. Vean ese puente, es el vestigio de los ríos que alguna vez circularon cerca de la Miguel Alemán. Este conectaba directamente con el arroyo que surcaba sobre lo que hoy en día es la Miguel Alemán, la calle. De hecho, estaba preguntándome dónde estaría hoy en día este puente. Vamos a abrir una ventana hacia el Google Maps. Ahí tenemos el Santuario de Guadalupe. Por lo cerca que se ve el puente, de hecho se alcanzan a ver los pilares que están aquí al frente, muy cerca. Ese puente debió haber estado en esta zona, si no en este pequeño patio sobre la calle. Por ahí debió haber estado este puente. No se ve muy lejos del templo. Si se fijan al fondo, se alcanzan a ver los pilares que están al frente del Santuario de Guadalupe, por lo que este puente no está muy lejos. Vean los pilares. Vean, si bajamos, esos pilares son los que están enfrente del santuario. Son estos. Aquí está el Santuario de Guadalupe, por lo que ese puente estaba de bajada detrás de estas casas, por ahí atrás. Y ese arroyo iba a dar a la Miguel Alemán, acá al fondo. Por lo que ese puente debería de haber estado colocado por aquí. Quién sabe si todavía exista, que esté dentro de alguna finca, algún rastro, no lo sé. Venía a dar aquí a la avenida Miguel Alemán, ese arroyo. ¿Desde dónde vendría? ¿Desde Parque Hidalgo? Coincide, ¿no? Carlos. No sabía que hubiese pasado algún río por ahí, es casi seguro. Pues se mira un puente, esta foto es muy linda. Creí que habría algún dato dentro de la foto, pero no. Solo todos se preguntan dónde estaría hoy en día. Vean, por ejemplo, esta otra fotografía. Muestra también la misma zona. El puente noto que no se alcanza a ver. No sé si por el sembradío de ahí de maíz, parece
que lo esté tapando. La descripción dice: fotografía de principios de 1900 en la cual se aprecia en primer plano el desaparecido arroyo de Machicués. Por cierto, en el mismo video donde hablo sobre esta finca de aquel general de Maximiliano de Habsburgo, se menciona un río que pasa ahí sobre la Miguel Alemana en un mapa por ahí del 1700 sobre la ciudad de León. Échenle un ojo a ese video. Igual se los dejo ahí en los comentarios. En su paso frente al santuario de Guadalupe, al fondo aún sin concluir sus torres, este arroyo se desprendía del Mariches antes de llegar al Parque Hidalgo, tocándolo de manera tangencial. Continuaba al pie del cerro de Bellavista, casi paralelo a la calzada de Guadalupe, y después seguía su curso hacia el sur por lo que ahora es la calle Miguel Alemán. Maximiliano de Habsburgo en León, Guanajuato. 29 de septiembre de 1864 llega Maximiliano de Habsburgo. Fue recibido en la huerta de Uraga, es de la huerta que les hablo. En este mismo sitio del santuario de Guadalupe se ubicaba esa huerta, que el santuario creo todavía no existía para ese tiempo. No sé muy bien, no lo he checado. Creo que sí, ¿no? Esta finca estaba ubicada en León, Guanajuato. Era de propiedad del general José López Uraga. Aquí se realizó un banquete a Maximiliano, organizado por las familias más distinguidas de León. Bueno, ahí en el video se muestran algunos mapas de la ciudad, donde se aprecia ese arroyo que pasa por la Miguel Alemán. El video puede servir para enriquecer esta fotografía. Por cierto, me llamó la atención hay como un grafiti o dibujo en el puente al inicio, ¿no? Como una cara. Bueno, hay una tercera fotografía de este mismo lugar. Aquí sí vemos. Quiero pensar que es el mismo puente, aunque se ve un poco diferente, ¿no? Serán esas mismas bardas el puente. Sí, de hecho creo que sí es el puente. Mira, tiene el mismo dibujo ahí al final. Inmediatamente en el frente había una casa, a lo que se ve. Bueno, pues ¿qué les parece? Muy interesante, ¿no? Esta zona. Ahora saben que ahí había un puente aún de los vestigios de aquellos ríos que surcaron. O arroyos, más bien. Bueno, pues del centro histórico, no sé si recuerden en las primeras fotografías que estábamos mencionando por ahí algunos de los establecimientos que desaparecieron. Creo que por ahí tengo una comparativa. A ver, creo que puede ser esta. Casi está a la misma distancia la comparativa. 1, 2, 3 edificios, 4 edificios. Casi es la misma perspectiva del antes y el hoy. Esa foto fácilmente es del 1900. O si no es que poco antes. Ok, luego me topé con esta otra que es del mismo lugar, solo que aquí ya se agregó otro edificio más. Déjenme agrego la vista anterior. El Portal Aldama y lado norte de la Plaza León. Hay todos los tranvías y parece que en este momento todos los tranvías son tirados por caballo. Por cierto, resaltan esos enormes árboles. En las fotos más antiguas rara vez aparecen. En la anterior también había estos árboles, solo que no se nota tanto como en esta.
Pues bueno, ya que estamos sobre este portal Aldama, por eso tomé esta fotografía, porque aquí ya muestra todo ya terminado. Desde aquí se aprecia la Cineteca Leonesa, ese edificio morisco que fue construido, que no estaba en la primera fotografía, que creo que hasta sirvió para una estación de radio, el Hotel Francés y la Casa Madrazo, que hoy en día es la Monarca, que por cierto cierra a las 2 a.m. La Monarca es en la parte superior, debajo se vende comida china. El portal Aldama, que viene desde Francisco y Madero, pero a partir de aquí del centro es portal Aldama. De la misma zona, chequen la época, el modelo de el transporte. Creo que es del Cuecillo, ¿no? Algo así. Época de tranvías. Esto puede ser cercano a 1900, 1910. Esta fotografía. Bueno, hay una fotografía por ahí dedicada al Parián, también conocido como el Mercado Hidalgo, donde hoy en día se encuentra la Fuente de los Leones, donde algún tiempo también estuvo la Fuente Morisca. Plaza de la Industria también fue conocida. Esto debe ser muy cercano a la Revolución, esta fotografía. Y de hecho, si se fijan la foto, teniendo en cuenta que al frente parece estar la Casa de la Cultura, es de este lado del templo la fotografía de esta parroquia del Sagrario José Ortiz de Domínguez, se llama por ahí esta callecita, Portal Hidalgo. Desde esa esquina fue tomada la fotografía, desde la esquina trasera de la parroquia de El Sagrario, parroquia de San Sebastián Mártir. Y al frente se divisa la Casa de la Cultura. Todo ese edificio hoy en día lo ocupa la Fuente de los Leones y también es la Plaza Fundadores, Mercado Hidalgo. Esta era una casa ubicada al inicio de la avenida Chiapas, esquina República de Cuba, en la colonia Arvide, alrededor de 1950. ¿Qué dice? Avenida Chiapas, esquina con República de Cuba. La estoy buscando, Calle Chiapas, esquina con República de Cuba. Ahí está la calle Chiapas. Vean cómo viene la República de Cuba desde aquí. Entonces esta es la esquina donde se encuentran y la casa debe ser esta. Vamos a bajar si todavía sigue igual. Colegio J.F. Kennedy, John F. Kennedy, primaria y secundaria. Pues creo que es ese colegio. Pues ahí la tienen. Hoy en día es un colegio primaria y secundaria.
En ese tiempo 1900 todo muy morisco. Mucha de la arquitectura de León noto que es muy al estilo morisco, combinado con otros estilos. Bueno, esta foto de la presidencia, donde todavía se ve ahí el pozo enfrente de la presidencia, que se vio en una foto anterior. Así que es de 1900. Ya estamos terminando. Últimas fotografías. El Hotel Condesa. Tengo una referencia por aquí para ubicarlos. El antes y el después. Ahora ese es el Hotel Condesa. Ese lugar se destruyó. Portal Guerrero. Don Ángel Bustamante fue un pintoresco personaje leonés del siglo XIX, propietario de la mansión que luego pasó a ser destruida por el fuego en 1945. Ocuparía el edificio del Hotel Condesa, hoy Ramada Plaza. Don Ángel, a mitad de siglo antepasado, llegó a ser el hombre más rico del pueblo. Aunque sus orígenes eran humildes, él venía de Oaxaca, sin nada. Luego les preparo más videos sobre historias directamente de algún edificio. Ese hombre también es... Bueno, estaba leyendo un poco sobre él, ya que recibió a Maximiliano de Habsburgo en ese hotel. Ahí se hospedó y se perdió ese edificio. Todos los que están ahí en esa zona, por el fuego, se consumieron. De hecho, ahí se ve una vista desde lo alto, que estaría en la esquina superior, el Hotel Condesa. Y bueno, una panorámica de León que creo que ya había mostrado en otros videos. Me llama la atención cómo muchas de las casas tienen sus jardines centrales, ¿no? Con grandes árboles. Se acostumbraba mucho. Y este puente del Cuecillo, esta fotografía, quise compartirla por cómo se ve ahí el día a día, la vida cotidiana de la gente. Bueno, aquí se acabó. Espero les haya gustado. Luego les preparo algo relacionado. Me despido, los veo más adelante. Muchas gracias por acompañarme y hasta luego.